Yo les mandé otro material que sí, tenemos tiempito para desarrollar un poquito. Y este material se llama Revelación, Simbolismo e Interpretación. He creído necesario, hermanos, porque este libro de Apocalipsis es bastante misterioso y está lleno de simbolismo y se presta a malas interpretaciones también. E inclusive, imagínense ustedes, en la iglesia evangélica pues hay posiciones diferentes, ¿verdad? Yo quiero decirles, si yo creo que la gran tribulación es antes de quiero decir, el arrebatamiento es antes de la gran tribulación. Pero otro hermano en Cristo de otra denominación puede creer que no, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación y Jesús viene por su iglesia hasta que viene a la tierra. Esto no nos debe de hacer pelearnos. No estamos de acuerdo, pero el otro hermano también es redimido por la sangre de Jesús, lo respeto, etc. Probablemente en nuestra iglesia haya personas que creen que la tribulación o que la iglesia va a pasar la tribulación. Tengo amigos, buenos amigos, que creen que la iglesia va a pasar por la tribulación. Yo no lo creo así, pero se dan cuenta cómo hay situaciones que hay que analizar, que aún entre cristianos nacidos de nuevo puede haber diferencias de opinión. Ahora, por eso quisiera compartir algunos principios que nos ayudan a entender mejor Apocalipsis y otros libros de la Biblia en general. Bueno, primero definamos, hermanos, que Dios ha dejado en este libro mucho misterio con propósitos. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 25, versículo 2 que dice: gloria de Dios es encubrir un asunto. O sea, Dios encubre las cosas a propósito, que no se vean así con toda claridad. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ahora, ese pasaje en primer lugar está dedicado al rey de Israel, que como es alguien tan importante, está a cargo del pueblo, tiene que conocer los secretos de Dios, las escrituras. Pero proféticamente, hermano, los reyes son los redimidos de Jesús. Usted es un rey. Entonces, aplíquese este versículo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey, o sea, honra suya, es escudriñarlo, es descubrirlo. En lugar de salirse, entienda que Dios ha dejado las escrituras, también en el libro de Proverbios dice para que las escudriñemos como a oro, como a plata, como a piedras preciosas. ¿Y esto cómo se hace? Excavan minas, buscan el oro en la arena finísima. O sea, es un trabajo que hay que hacer, y yo los felicito que están llevando esta materia. Esto me muestra que quieren escudriñar las escrituras. Y esto es sabio, es honroso hacerlo, hermano. Honra del rey es escudriñar estos secretos de Dios. Aún, hermanos, el libro de Apocalipsis se entiende que es misterioso. Aún el mismo nombre, Apocalipsis, significa revelación, pero viene del griego apokaluptos, que significa literalmente quitar la cubierta. En otras palabras, es descubrir, destapar algo que había estado secreto. Eso quiere decir Apocalipsis. Estamos destapando cosas secretas. Así que no es de extrañarnos, ¿verdad?, que cuesta a veces entender un poco, pero por eso hay que aplicarse a escudriñar. Segundo, un principio básico en todo es que todo hay que interpretarlo de acuerdo a un contexto. Contexto cercano es lo que está diciendo la Biblia antes y después de ese pasaje que estás estudiando. ¿A qué se está refiriendo en el contexto cercano? Pero hay un contexto lejano, que es pasajes de la Biblia en otros libros, en el Antiguo o en el Nuevo, que hablan sobre el mismo tema. Porque esos otros pasajes te arrojan luz para no malinterpretar, para no aislar ese pasaje del contexto general de la Biblia. Tienes que estudiar lo demás también sobre ese tema para que sea bien complementado. Yo voy a utilizar aquí una historieta, una fábula, que dicen que
Alguien allá en la antigua Grecia le preguntó a un sabio que ¿cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Más o menos así va la fábula. Y el sabio le dijo, mira, la verdad es como un elefante. Llevas a un ciego a la cola, el ciego agarra la cola y te va a describir lo que él considera que es la verdad, como es un elefante. Llevas un ciego allá a la trompa, toca la trompa y él así describe al elefante. Otro le agarra una de las patas, otro la panza. Cada uno de ellos tiene una parte de la verdad. Entonces, como queriendo decirte, el final de la fábula es que tú no tienes el monopolio de la verdad, sino que tú sabes algo de la verdad, pero que otro también tiene su verdad, su parte de la verdad. ¿Ok? Yo le añadiría esto. ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Juntemos a esos 4 ciegos, si fueron 4 o fueron más ciegos, tratando de describir un elefante, y vamos uniendo la descripción de cada uno hasta tener el panorama completo del elefante. Porque si nos quedamos solo con la descripción del que tocó la cola, y te va a decir un elefante tiene pelos y es bien delgadito, largo, y otro, el que le tocó la panza, va a decir, no, el elefante es una masa de carne grande arriba, y entonces van a estar en desacuerdo los dos. No, ¿por qué no juntamos la versión de cada uno? Y así tenemos un panorama completo para saber bien la verdad. Más o menos esto es, así es tomar el contexto de la Biblia. ¿Qué es lo que dice el Antiguo? ¿Qué es lo que dice el Nuevo? Y poner la lógica, trabajar el razonamiento para unir esos dos relatos. Te lo pongo de otra manera. Al armar un rompecabezas, ¿verdad? Tú sabes que un rompecabezas llega a formar el panorama completo de lo que te están tratando de dar, de una imagen. Pero cuando tomamos las piezas de forma aislada, tenemos que ir buscando las otras piezas. Y tenemos que buscar las piezas que en nuestra lógica, en la lógica sana, vemos que son las que van concordando hasta que armamos el panorama. Entonces una doctrina la armamos de acuerdo a todos los contextos que están hablando acerca de esa doctrina para entenderla bien. Y entonces los falsos maestros hacen otra cosa. Los falsos maestros es como que agarran una pieza del rompecabezas. Y entonces en esa pieza, ahí construyen el panorama. De acuerdo a esa pieza aislada. O a lo más, te encuentran la pieza que va a un lado y la pieza que va arriba. Y entonces ellos creen que ya construyeron todo el panorama. Con esas 3 piezas. Con esos 3 pasajes bíblicos. Con esos 3 versículos bíblicos. Y ya no vieron lo demás. Y no quieren ver lo demás. Entonces eso es agarrar textos sin contextos, y esto les hace formar, o sea, lo utilizan, lo malinterpretan para formar herejías, falsas enseñanzas. Ahora, por ejemplo, en esto del contexto, si tú agarras aquel texto de Santiago que dice que la fe sin obras está muerta, y que Abraham también se justificó por las obras, ¿qué sensación te queda? Que la salvación es por obras, aunque no te lo está diciendo, pero ya asumes que la salvación es por obra. Y si aíslas ese texto, te quedaste con la idea de que la salvación es por obra. Pero si agarras Romanos 4, donde Pablo te está diciendo que el hombre es justificado sin obras, solo por la fe, y entonces tú pretendes que los dos textos se contradicen, te vas a equivocar, porque no se contradicen. Uno es palabra de Dios y el otro es palabra de Dios. No vamos a utilizar un texto para borrar el otro texto. Dios nos ha dejado que entendamos y razonamos en base a esos dos textos. Y entonces unimos la situación. Entonces la situación es que en realidad la salvación es por gracia, por medio de la fe, sin obras. Así es la salvación. Pero el que realmente tiene la verdadera fe, la verdadera salvación, va a producir obras. No
como el medio de salvación, sino resultado de que has sido salvo. De eso te está hablando Santiago. Entonces, así concordamos las dos doctrinas, las dos verdades, los dos aspectos de la doctrina. Cada cosa en su orden por medio del contexto. Ahora, en tercer principio, lea bien lo que dice determinado texto, pero léalo bien. ¿Saben por qué? Porque las cosas se malinterpretan cuando no leemos bien y asumimos que aquel texto dice lo siguiente, pero no. Cuando la gente ya lleva presuposiciones en su cabeza y ve un determinado texto, no lo lee bien, sino que cree que ese texto está apoyando lo que cree. Y no es así. Miren, muchas cosas se arreglan leyendo bien lo que dice la palabra de Dios. Ahora, y esto requiere atención y contexto para poder interpretarlo bien. Ahora, cuando la Biblia te habla de que algo es simbólico, te da la indicación de que es simbólico. Pero cuando la Biblia no te da la indicación de que es simbólico, entonces lo tienes que tomar tal como es, de forma literal. Por ejemplo, en esto del simbolismo, los autores del Nuevo Testamento explican mucho el simbolismo del Antiguo Testamento. Es válido, Dios ha dejado muchas cosas de forma simbólica. Especialmente mucho simbolismo en el Antiguo Testamento, que en el Nuevo Testamento ya aparecen las verdades claras. Por ejemplo, Pablo dice que Agar y Sara, las mujeres famosas de Abraham, Agar y Sara representan los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Imagínense. Y hace una relación de las características de cada una, y exactamente Agar representa el pacto de la esclavitud, el pacto de la ley, que dice, da hijos de esclavitud, Ismael. Pero Sara es la esposa de la promesa, representa el pacto de la gracia. Y los hijos de Sara son libres, Isaac. Entonces la gracia te vuelve libre. Eso es un ejemplo de cómo también nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, entre los autores del Nuevo Testamento, explicándote el simbolismo que hay en el Antiguo Testamento. Entonces, la misma Biblia te da a entender cuando hay simbolismo en algo. Pero si no hay esa indicación, entonces hay que tomarlo de forma literal. Lea bien. Cuarto lugar, siempre hay que pensar que toda la Escritura tiene un propósito, hermano. No ha sido dejada por casualidad y uno debe de tratar de descubrir qué es lo que Dios me quiere decir a través de eso. Para darles un ejemplo, y que yo todavía no lo resuelvo, y Dios tendrá tantas cosas en la Biblia que aún aquí en esta vida, como dice la Biblia, en parte conocemos. No lo podemos saber todo. Yo me pregunto, ¿por qué aquellos libros de Números, donde se está haciendo el recuento de todos los que tenían las tribus y todos los hombres armados, eran tantos miles, etc.? Y yo digo, ¿para qué me sirve a mí saber que en aquel tiempo Efraín tenía tantos guerreros y la tribu de Manasés tenía tantos y la tribu de Rubén tenía tantos? Hermanos, allí hay cosas encerradas que yo al momento no las puedo ver. Pero ninguna escritura ha quedado ahí por casualidad. Y la misma Biblia lo dice, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir. Pero inclusive, hermanos, escrituras, aunque yo no sé su significado encerrado, pero sí muchas veces se puede deducir los principios espirituales que podemos aprender para nosotros. Entonces, cuando usted entre a la Biblia, léala con el pensamiento de que Dios tiene propósitos en eso que está ahí. Y eso ahí no está por casualidad. Y que le llamen la atención inclusive a usted las frases con las que comienzan ciertos pasajes, como diciendo, por tanto. Aquella frase, por tanto. O de cierto os digo, así que. Tienen mucha importancia en la Biblia. En quinto lugar, hay profecías de doble referencia. Por eso tiende a confundirnos, hermano. Porque ¿a qué se refiere? Esto no se está cumpliendo. Doble referencia significa que
Cuando se dio la profecía, la intención era que aquel evento se iba a cumplir en una determinada época y también al final de los tiempos. Ejemplo de esto, Pedro, en el día de Pentecostés, que el Espíritu Santo descendió para formar la iglesia y hablaron en lenguas, y entonces Pedro dio el discurso y cita una profecía de Joel y dice, como dijo en el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne y los jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños, etcétera, etcétera. Y en el mismo pasaje dice, y el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja antes que venga el día grande y temible. Entonces uno dice, bueno, ahí se está cumpliendo el hecho de que Dios estaba derramando el Espíritu Santo, uno lo entiende. Pero dice que el cielo también se va a poner negro y la luna roja. Pero eso no estaba sucediendo en ese momento. Entonces se trata de una profecía de doble referencia. Ese derramamiento se iba a cumplir allí al comenzar la iglesia y también se va a cumplir en la gran tribulación. O sea, los convertidos en la gran tribulación experimentarán visiones, sueños, etcétera, en medio de que se está dando toda aquella situación de fuego, del el cielo oscuro, la luna roja, etcétera, etcétera. Entonces es un ejemplo de una profecía con doble cumplimiento. Ahora, y otra cosa, terminar con esto. Este es un debate entre el pueblo de Israel y la iglesia. A lo que vamos es esto, hermano. Algunos creen que el pueblo de Israel ha sido sustituido por la iglesia. Y otros dicen que la iglesia es el pueblo de Israel. Entonces, la verdad es que ni la iglesia sustituye al pueblo de Israel, ni la iglesia es el pueblo de Israel. Si usted quiere saber un poquito más de esto, Romanos 11 del 11 al 31, porque esto también tiende a confundir en el libro Apocalipsis y en otros pasajes. ¿Cuál es la verdad, hermano? Dios escogió al pueblo de Israel y sigue siendo su pueblo escogido, aun cuando vivan en rebeldía. Pero la Biblia enseña en Romanos 11 que temporalmente Dios se ha desenfocado del pueblo de Israel, temporalmente, para enfocarse en un nuevo pueblo, que es la iglesia, y que la iglesia está constituida de judíos y gentiles. O sea, los convertidos de esta época, Dios los toma como la iglesia. Judíos y gentiles donde hay igualdad entre ellos. Ninguno es mejor que el otro. Pero cuando la época de la iglesia termina con el arrebatamiento, de nuevo Dios se vuelve a enfocar en los judíos. Entonces comienza Dios a tratar con ellos como en el Antiguo Testamento. Llegan a construir el templo en la gran tribulación, están ofreciendo sacrificios y sucede las profecías de Oseas, que Dios se los lleva al desierto bajo la persecución del anticristo, los sostiene sobrenaturalmente y allá el pueblo de Israel se convierte al Mesías, a Jesús. Esas son cosas para ellos, no son para la iglesia, ¿verdad? Entonces, hay una distinción, que Dios no ha desechado a su pueblo. No lo ha desechado, aunque Dios está trabajando con otro pueblo, que es la iglesia. Entonces, tampoco la iglesia es el pueblo de Israel. Entonces, lo que podemos aprender son lecciones espirituales, principios espirituales de lo que sucede en el pueblo de Israel, pero hay cosas que literalmente no son para nosotros. Por ejemplo, hemos hablado del milenio, que Jesús va a reinar desde Jerusalén, que la gente van a ir a ver a Jesús a Jerusalén, que los judíos van a ser traídos de todos los lugares donde se han esparcido, etc. Esas cosas son para ellos. La iglesia está en otra situación, ¿verdad? Lo digo, hermanos, porque hay tendencias actualmente de iglesias evangélicas que se están judaizando, guardando fiestas judías, circuncidándose y haciendo una confusión como que fueran el pueblo de Israel. Pero por otro lado, tampoco vamos a pensar que Dios ha desechado a su pueblo, ¿verdad? Y oramos por los israelitas, ¿verdad? Y aunque no sean convertidos y sean rebeldes la mayoría de ellos a Dios, hay que orar por ellos. Y amamos al pueblo de Israel. Y disfrutamos con los elementos que venden judíos, música judía, etcétera, ¿verdad? No estamos diciendo que nosotros somos
el pueblo de Israel, porque algunos podrían juzgarnos y decir, no, ustedes están judaizando. No, no, tampoco eso. Hay que tener bien claras las dos cosas, ¿verdad? Cuando se lee la Biblia.